La espada de la justicia recaerá sobre sus cabezas y en el brillo de ella deslumbrará el nombre de cada uno de ustedes. Ya es hora que esa balanza de la justicia se equilibre para darle fin a la impunidad que reinó en Colombia durante estos últimos años. Ya es hora de que se les acabe la dicha que tenían al ser amigos del fiscal que supuestamente tenía por obligación investigarlos. Y estamos completamente seguros de que lo que se les viene no podrá ser tapado ni con los 510 kilómetros de concreto que fueron puestos en Odebrecht y la Ruta del Sol 2. He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano. Los brasileños que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia. Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana. Le solicito respetuosamente a la Fiscalía reabrir los casos, si es necesario, del proceso Odebrecht-Aval y hallar los destinatarios de los sobornos. Esa dicha que tenían terminará pronto, ya que investigarán cada uno de los pasos que dieron para efectuar este caso de megacorrupción. Y además, no solo se investigarán los contratos, sino también a las personas que están involucradas en estos supuestos sobornos que realizó el Grupo Aval y Corficolombiana. Cabe señalar que el presidente Gustavo Petro denunció que, al parecer, estos personajes involucrados serían personas importantes de partidos políticos con una ideología afín de derecha. En este cuadro ustedes podrán ver dónde se pagó el otro soborno de 3.4 millones de dólares por el Grupo Aval a un funcionario del gobierno Santos. Se trata del pago por un contrato de estabilidad jurídica que redujo el pago de impuestos de renta del 35% a un poco más del 1%. El abogado de esta operación por el Grupo Aval fue el posterior fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el cual recibió una comisión de éxito. Solo necesita estudiar qué funcionarios intervienen en el acuerdo de estabilidad jurídica dentro de los gobiernos que expuse con nombres propios en mi debate en el Senado. Cabe señalar que esta imagen ya había sido compartida por el jefe de Estado en el 2018 y en aquella publicación mencionó además que los sobornos iban directamente a altos funcionarios del uribismo, del Partido de la U, de Cambio Radical y del Partido Liberal. Y con eso nos preguntamos, ¿los altos funcionarios de esos partidos que mencionó Gustavo Petro serían estos mismos personajes que en su momento denunció el hoy presidente? Si alguien investiga el caso de Brecht, tendría que ver las siguientes rutas de los subcontratistas. La de Esteban Moreno lleva a Simón Gaviria y a Santos, la de Torreaza lleva a Char y Vargas Lleras, la de Logistic lleva a Santos, la de García lleva a Uribe, Zuluaga y Duque. Ponen preso a Andrade, director de la ANI, porque según la Fiscalía prorrogó el contrato de Uribe y Odebrecht con la transversal Gamarra Ocaña, pero quien en realidad autorizó esa adición fue el COMPES firmado por el actual fiscal Santos, Vargas Lleras y Simón Gaviria. En este caso de corrupción es importante señalar la participación de Néstor Humberto Martínez antes de ser nombrado como fiscal general. Según denunció Gustavo Petro en su debate de Odebrecht, Néstor habría sido la persona encargada de hacer la propuesta, presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht. Es de suma importancia recalcar que Néstor Humberto, antes de ser fiscal, todavía asesoraba jurídicamente a Corficolombiana y a la concesionaria Ruta del Sol, lo cual, según el presidente, dejaba ver una relación incestuosa entre el fiscal general y el Grupo Aval, lo cual impidió un juicio transparente en este caso. Es decir, que el actual fiscal general es el que propone la fórmula para beneficiar el consorcio como abogado del consorcio. ¿Y qué sucede del lado del Estado? Que en el año 2011 el Ministerio de Hacienda le ha negado a la Ruta del Sol, al consorcio, el contrato de estabilidad jurídica. Se lo ha negado, no tiene éxito, ha dicho que no. En ese momento el ministro de Transporte creo que era Cardona, si mal no recuerdo. Pero de acuerdo a las confesiones, sabemos que hay 3 millones de dólares que están puestos a través de contratos ficticios para sobornar y lograr un contrato de estabilidad jurídica. Aquí ya está actuando Otto Bula. Esto ya es una confesión de Otto Bula, pero no ha sido investigado por la Fiscalía. Y a esto que se refería el presidente Gustavo Petro luego fue comprobado por el testigo estrella en el caso Odebrecht. En la parte final de su intervención, señor Bula, usted hace relación que el señor Yesid Arocha le hizo entrega o le dijo que firmara 4 contratos y que en uno de esos contratos le daba seguridad a usted. Reitéreme cuál es el motivo para que diera seguridad. Porque en ese entonces
ya habían escogido al doctor Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación. Creo que fue la segunda vez que ya había ido a la... Recuerda que Néstor Humberto fue 2 veces a la Corte Suprema de Justicia. Una vez no votaron, la otra vez votaron. Creo que cuando ya organizamos estos contratos, ya la Corte lo había escogido como fiscal general de la Nación. Pues, y a mí me dio eso como tranquilidad de que lo estaban citando como abogado apoderante de esta empresa en esa estabilidad jurídica. Y él me dijo de que este señor había visto los contratos y cosas que sé que es mentira porque me engañaron, que ya yo me di cuenta que esto es un montaje de esos brasileños para no decirle la verdad al país y para cogerme a mí de conejillo de India en toda esta situación. De la estabilidad jurídica, el nombre de Néstor Humberto Martínez. Me dice, vea, esto no tiene ningún problema legal en Colombia, no va a tener ningún problema, esto es un problema para hacer un cuadre de caja en Brasil. Y tanto es así que mira, que Néstor Humberto está citado en este contrato y conoce estos contratos. Entonces yo tengo 2 motivaciones. Una, la jurídica, pues tenía la tranquilidad que si este señor había dicho que no había ningún problema, pues tenía tranquilidad. Y segunda, que el contrato, que ya se los he probado por los medios magnéticos y todo, de Nave Elena, que el negocio era de 1.500 y me lo pusieron en 6.000 millones, pues como un estímulo económico para que yo firmara los contratos. Allí fue que me enteré que el abogado apoderado del consorcio de Odebrecht era Néstor Humberto Martínez. No lo vi fungiendo ni lo vi haciendo lobby sobre esta estabilidad jurídica. Gustavo Petro, en su intervención en el debate de Odebrecht, también habría mencionado cómo fue que se efectuaron estos sobornos y además quiénes serían los personajes involucrados en este caso de megacorrupción. Quien firma el contrato se llama Javier Hernández. Es el viceministro de Hacienda del gobierno Santos en ese momento. Javier Hernández había sido el estructurador del SITP en el gobierno de Samuel Moreno. Yo no quise continuar el contrato de él. Él renunció cuando yo llegué a la alcaldía. Y tiene una amistad estrecha con quien era su responsable en ese momento en la administración Samuel Moreno, que es el señor Luis Alberto Villegas. Se acusa a Luis Alberto Villegas de haber recibido sobornos para la adjudicación del contrato Canoas-Tunjuelo, que es de Odebrecht. Luis Alberto Villegas aparece precisamente en la confesión, llamémoslo así, o en los informes más bien, porque estos eran los informes del controller, ¿me permites? Pisano. El señor Luis Villegas está en la empresa Inversores Profesionales y ha recibido un monto de recursos de aproximadamente 4.000 a 7.000 millones de pesos para sobornar. Hemos detectado que su esposa en esta empresa le entrega recursos a todos los actuales concejales del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá, porque ella es militante del Centro Democrático. Villegas era funcionario de Samuel Moreno. Línea de investigación. Javier Hernández trabajaba para Villegas en la Secretaría de Movilidad como estructurador del SITP en Bogotá, y es Javier Hernández el que precisamente firma el contrato de estabilidad jurídica con Odebrecht después que el Ministerio de Hacienda lo había rechazado. Es decir, aquí aparece en la confesión que hay 3 millones de dólares de soborno. El Ministerio de Hacienda había rechazado el contrato de estabilidad jurídica y después revierte la decisión por petición de Néstor Humberto Martínez y le otorgan el contrato de estabilidad jurídica a Odebrecht Sarmiento, es decir, el señor Néstor Humberto se gana 50 millones de pesos adicionales porque tuvo éxito. ¿Qué comité? ¿Quiénes eran los del comité que tomaban esa decisión y que tomaron la decisión en favor de Odebrecht? Miércoles. El ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, que al parecer delegó en Javier Hernández. El ministro de Comercio, el señor Díaz Granados, o su delegado. El ministro de Transporte, que para la fecha fueron dos. Miguel Peñalosa, que también aparece en la confesión hecha por Otto Bula, como uno de los grandes artífices de la política de lobby y de entrega de sobornos de Odebrecht, y la señora Cecilia Álvarez. Ambos tienen en el proceso de discusión y de reversión de la decisión del Ministerio de Hacienda de negativo en positivo un papel, y el director del Departamento Nacional de Planeación, el señor Mauricio Santamaría Salamanca. Esto no ha sido investigado por la Fiscalía, no quiso, y se entiende. Si es que el que propone la acción pública es el abogado del consorcio, que es el actual fiscal general de la Nación. ¿Cómo va a investigarse a sí mismo con unos sobornos de 3 millones? Ahora bien, esto fue dicho por el entonces senador Gustavo Petro a mediados de octubre del 2017 y es hasta este año que se logra confirmar lo dicho por el mandatario. Recordemos que hace un par de días se logró confirmar dichos sobornos a funcionarios públicos y políticos por parte del Grupo Aval gracias a la sanción impuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según la orden de la SEC, Corficolombiana y un socio de empresa conjunta ganaron un contrato del gobierno colombiano para un proyecto de infraestructura vial de 328 millas en Colombia. La SEC alega que Corficolombiana, a través de su expresidente y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato. Al menos 28 millones en pagos ilícitos se pagaron con el consorcio, aprobación y asistencia del expresidente Corficolombiana. De acuerdo con la orden de la SEC, Corficolombiana causó las violaciones del Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero de aproximadamente 32 millones de dólares. Los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financian a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentos de respaldo y contratos por servicios vagantes descritos que generalmente se manejan internamente en el lugar de terceros, dijo Charles Chine, jefe de unidad de la SEC. Si bien es cierto que el documento de los Estados Unidos menciona al expresidente de Corficolombiana, el hoy condenado José Melo desmiente a través de una carta su participación en este entramado de corrupción y además en ella alega que lo que se firmó entre el Estado americano y el Grupo Aval simplemente afectaría su defensa. Y de ser cierto esto, que no tuvo ninguna participación en el entramado de corrupción, pondría más nombres sobre la mesa. Al respecto, rechazo de manera categórica, por contrarias a la verdad, las conclusiones a las que pudiera llegarse en materia de la violación de normas legales de los Estados Unidos si dichas conclusiones se basan en la conducta de José Elías Melo Acosta como presidente de Corficolombiana en los hechos enumerados en los mencionados acuerdos. Lo anterior por cuanto yo, como presidente de Corficolombiana, nunca conocí o probé ningún acuerdo de soborno que haya convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Caña Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo 2 y tampoco participé de ninguna manera en la ejecución de dichos acuerdos ilegales o facilitando mediante mi influencia su ocultamiento. En este orden de ideas manifiesto que de ninguna manera participé en los sobornos pagados a funcionarios del gobierno de Colombia por el proyecto Ruta del Sol 2 por 28 millones de dólares entre 2014 y 2016, a que alude el punto 15 del documento de la SEC. Esta conclusión, en caso de referirse a José Elías Melo Acosta, no solamente no está aprobada en ninguna de las acusaciones procesales ocurridas durante estos años en Colombia alrededor del proyecto Ruta del Sol, sino que entra en contradicción con numerosas pruebas aportadas en dichosos procesos, donde se comprobó que los pagos irregulares detectados desde 2014 corresponden a la responsabilidad exclusiva de los funcionarios de Odebrecht. Además, allí también se demostró el conocimiento, responsabilidad y autonomía de gestión que personas vinculadas con Grupo Aval y Corficolombiana, destinadas de José Elías Melo Acosta, tenían de manera directa e independiente respecto de las decisiones financieras, operativas y contables, tanto de la concesionaria Ruta del Sol 2 como del consorcio constructor Consol, en las cuales obviamente José Elías Melo Acosta nunca intervino. Adicionalmente, como las conclusiones de la SEC aluden específicamente a sobornos concedidos en la forma de contribuciones ilícitas a la campaña política, manifiesto que jamás he tenido que ver con la gestión de esta clase de apoyos a partidos o candidatos. La única prueba en mi contra dentro de los procesos adelantados en el país ha sido el falso testimonio de Luis Bueno, funcionario de Odebrecht, quien manifestó haber puesto en el conocimiento el soborno que le pagó esa empresa a Gabriel Ignacio García Morales en 2010 como fundamento en el cual he sido injustamente privado de la libertad ya varios años.
Por último, debo poner de presente que los acuerdos alcanzados por Grupo Aval o Corfi Colombiana implican decisiones que, sin ser fallos judiciales, adoptan esa apariencia con la cual afectan gravemente mi derecho de defensa dentro de los procesos que todavía se encuentran en curso en Colombia. ¿Y usted qué cree? ¿Se acabará la impunidad en Colombia? Con este caso, Luis Carlos Sarmiento Angulo tendrá que responder ante la justicia. Los leemos en los comentarios y recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.